6. El teatro y las novelas de tesis social. El público, seducido por las ideas marxistas, pide novelas y comedias socialistas, sociales. Los escritores, que generalmente comparten la misma ideología, se aprestan a servir la solicitada mercancía. Suelen comenzar con detallada descripción de desolado cuadro social. Causa primera, desde luego, es el capitalismo, que hunde en la pobreza y la miseria a las desgraciadas clases explotadas, enfermas, ignorantes, obligadas a vivir en hediondos lodazales, mientras los ricos, estúpidos y corruptos, disfrutan de lujos y comodidades sustraídas a los obreros. Lo malo y ridículo es siempre burgués, lo bueno y sublime, invariablemente, proletario. Tales autores son de dos tipos. Hay unos que nunca conocieron la pobreza, nacidos de acomodadas familias urbanas, de agricultores con medios o de bien pagados técnicos, se educaron en ambientes burgueses y desconocen los círculos sociales en que sitúan a sus personajes. Tienen que documentarse, antes de ponerse a redactar, acerca de esos bajos fondos que quieren describir. Abordan, sin embargo, sus estudios llenos de prejuicios, saben ya de antemano lo que van a descubrir. Los socialistas les enseñaron que el orden capitalista inflige sufrimientos en cuanto a las masas y que, cuanto más progresa, en mayor grado empobrece a las clases trabajadoras. Escriben, pues, con tesis, procurando difundir los dogmas marxistas. Lo malo de estos autores no es el que propendan a reflejar solo la miseria y la desdicha. El artista debe poder libremente trabajar sobre el tema que más le interese. Lo pernicioso del caso estriba en la errónea y tendenciosa interpretación que dan a la realidad social. Incapaces son de advertir que los lamentables fenómenos en cuya contemplación se regodean jamás pueden achacarse al capitalismo, constituyen, por el contrario, o irritantes restos del ayer precapitalista o efectos precisamente provocados por las medidas intervencionistas, hoy tan en boga, que perturban el normal funcionamiento del mercado. No se percatan de que el capitalismo es el sistema más apto para suprimir la miseria, al montar la producción en gran escala, de acuerdo con los dictados de las masas consumidoras. Fijan la atención únicamente en el asalariado, en su condición de obrero, sin darse cuenta de que éste, al propio tiempo, es el principal consumidor de los productos que él mismo fabrica, bien sea en forma de artículos de consumo o materias primas, que luego se transformarán en bienes consumibles. Deforman gravemente la verdad tales publicaciones cuando dan a entender que los males descritos son lógica consecuencia de la mecánica capitalista. La simple compulsa del número de artículos en serie fabricados y vendidos palmariamente evidencia que el asalariado medio dista mucho de conocer la miseria auténtica. Emilio Zola fue la figura más destacada en este tipo de literatura social. Abrió la ruta que multitud de imitadores, desde luego menos dotados que él, luego seguirían. El arte, para Zola, se encontraba íntimamente ligado a la ciencia, los descubrimientos científicos debían constituir su base, y, en el terreno de las ciencias sociales, el gran avance había sido el marxista, proclamando que el capitalismo constituía el peor de los males y que la venida del socialismo no solo era inevitable, sino, además, altamente deseable. Curiosa colección de homilías socialistas, se ha dicho, fueron sus novelas. El propio Zola, con todos sus prejuicios y todo su entusiasmo socializante, pronto sería, sin embargo, rebasado por aventajados discípulos. Estos escritores, proletarios, creen sus lectores, reflejan la genuina realidad social. Pero la verdad es que no se limitan a reflejar circunstancias fácticas, antes al contrario, interpretan los hechos a la luz de las enseñanzas de Marx, de Veblen, de los Webb. Dicha interpretación constituye la base del libelo, porque, en realidad, no estamos ante obras literarias, sino ante mera propaganda socialista. Los dogmas en que los manejados argumentos se apoyan resultan para sus expositores verdades inconcusas, y el lector,
por su parte, comulga con idénticas ideas. De ahí que, frecuentemente, el autor ni siquiera mencione las doctrinas en que se apoya, solo indirectamente, alguna vez, a ellas alude. Pero nos utilicemos, no es necesario. En cuanto demostrada queda la inadmisibilidad de la teoría socialista y la improcedencia de los pseudoeconómicos argumentos en que la misma busca amparo, toda la tesis de los repetidos escritos se viene abajo cual castillo de naipes. Son obras que pretenden aplicar a la realidad social las doctrinas anticapitalistas, en cuanto éstas se desfondan, carentes de base quedan aquellas. El segundo grupo de novelistas, proletarios, al que antes aludíamos, se halla integrado por quienes nacieron en el propio ambiente que describen. Se han apartado ya del mundo obrero, ingresando en las filas de los profesionales, y, a diferencia de los autores proletarios de origen burgués, no han de dedicarse a específicas investigaciones para conocer la vida de los asalariados. Su propia experiencia, a estos efectos, resulta bastante. Pero precisamente dicha personal experiencia ilustra al sujeto acerca de realidades que vienen a contradecir los dogmas básicos del credo socialista. Advierte, en efecto, el interesado la inexistencia de barreras que impidan a los hijos inteligentes y laboriosos de padres modestos escalar posiciones mejores. El propio currículum del autor lo atestigua. Sabe bien por qué él triunfó, mientras la mayoría de sus hermanos y camaradas no lo consiguió. Topó reiteradamente, en su ascensión, con otros jóvenes, quienes también ansiaban aprender y progresar, algunos alcanzaban las metas ambicionadas, otros fracasaban. Se percata, al integrarse en la sociedad burguesa, que no es truanería lo que proporciona mayores ingresos a unos que al resto. Perviviría aún en el círculo donde naciera si fuera tan torpe como para dejar de ver que son muchos los hombres de negocios y los profesionales, quienes, a su propia semejanza, deben considerarse hombres hechos a sí mismos, los cuales, igual que él, también partieron de la pobreza. Comprende que son otras circunstancias, distintas de las imaginadas por el resentimiento socialista, las que provocan la desigualdad crematística capitalista. Cuando tales literatos escriben lo que, como decíamos, no son más que homilías prosocialistas, faltan a la verdad. La insinceridad de sus novelas y obras teatrales las hace despreciables, resultando incluso inferiores a los libros de sus colegas de origen burgués, quienes, al menos, creen en lo que escriben. Pero no se conforman los escritores socialistas con la simple descripción de las víctimas del capitalismo. Les interesa, igualmente, reflejar la vida y milagros de los beneficiarios del sistema, los empresarios, esforzándose en exhibir las formas arteras que emplearon para enriquecerse. Dado que ellos, gracias a Dios sean dadas, no dominan tan turbios negocios, en autorizados libros de historia buscan información. Les ilustran los especialistas acerca de cómo los gángsters financieros y los voraces tiburones hicieron sus millones, comenzó su carrera como turbio traficante de ganado, compraba a los campesinos las reses vivas, las conducía al mercado, donde, al peso, las vendía a los carniceros. Poco antes, sin embargo, se cuidaba de darles sal en abundancia para que bebieran mucha agua. Un galón de agua pesa unas 8 libras, que ingiera la vaca 3 o 4 galones y veréis qué bonito precio conseguís. Es así como se describen, en miles de novelas y obras teatrales, las torpes maquinaciones del personaje más vil de la trama, el hombre de negocios. Los repugnantes capitalistas se hicieron ricos vendiendo acero agrietado y alimentos putrefactos, zapatos con suelas de papel y piezas de algodón que hacían pasar por tejidos de seda. Sobornaban a gobernadores y congresistas, jueces y policías, estafaban a clientes y operarios. Son lamentables realidades, inocultables, ya.
No se dan cuenta tales escritores de que, con sus relatos, están implícitamente calificando de perfectos idiotas a millones de americanos, quienes, evidentemente, con la mayor candidez, se dejan timar por el primer bribón que se les acerca, como en el caso de las vacas infladas, en que ningún carnicero lograba advertir el engaño. Son ganas de tomarle el pelo al lector, pasarse de la raya, el decir, en letra de molde, que todos los comerciantes e industriales yanquis son inocentes palomas desorientables por el garlito más anodino. Fábulas, mentiras, como las restantes verdades del socialismo científico. El hombre de negocios, para el escritor izquierdista, es un bárbaro, un jugador, un borracho. De día, en el hipódromo, de noche, en el cabaret, para acabar durmiendo con la querida, no bastándoles a los burgueses las esposas e hijas de sus obreros, sin mencionar las prostitutas de profesión, compláceles seducirse mutuamente las respectivas esposas, clamaban Marx y Engels desde lo alto del Sinaí socialista. Y es así, a no dudar, como la literatura, los libretos y guiones americanos más en boga describen al empresario estadounidense.